Buenas noches, mis hermanas, mis hermanos. Dios les bendiga y nuevamente es un gusto estar con ustedes y continuando obviamente con nuestra capacitación, pero no es una capacitación cualquiera, porque sabemos que lo que vemos en cada una de las lecciones es palabra de Dios y es una palabra de vida y que trae transformación para nuestras vidas, y eso también es una transformación para toda nuestra familia. Amén. Y el día de hoy vamos a estar viendo ya nuestra lección número 15, que lleva por nombre Somos Real Sacerdocio, pero ahora como fieles administradores. Recordemos que en lecciones pasadas el Señor ya nos habló de que somos sacerdotes, ¿sí? Y como sacerdotes debemos de estar nosotros ya expresando determinadas características, debemos de estar cubriendo un perfil. Y hoy vamos a ver precisamente que somos sacerdotes, pero como fieles administradores. Para empezar nuestra lección, vamos con las preguntas a reflexionar. Recordemos que cada uno de nosotros podemos estarla respondiéndonos a nosotros mismos, pero durante el desarrollo de la lección ahí vamos a percatarnos qué fue lo que contestamos correctamente o cuál es en lo que el Señor nos corrige y nos ubica en lo que Él hoy nos quiere hablar. Amén. La primera pregunta dice, ¿qué es ser un administrador? ¿Tú qué entiendes, hermano? ¿Tú qué entiendes, hermana? ¿Qué es ser un administrador? ¿Qué es un administrador? La pregunta número 2. ¿En qué proporción le pertenece al Señor lo que tenemos? ¿Se han puesto a pensar ustedes, esa familia que ustedes tienen, en qué proporción le pertenece al Señor? ¿O ese vehículo, o esa casa, o esos viajes que hacemos, qué tanto le pertenece al Señor? ¿Tu vida, tu cuerpo, qué tanto le pertenece al Señor? Y eso ya hemos estado viéndolo, ¿verdad? Pregunta número 3. ¿En qué administrar y dónde? Dice, ¿en qué? O sea, ¿en qué voy a administrar y en dónde lo voy a administrar? Porque si hablamos de administración, pero ¿qué voy a administrar? ¿En qué voy a administrar? ¿Y dónde voy a hacer esa administración? ¿Ok? Bueno, el contenido del texto memorizar, disculpen, lo encontramos en Primera de Corintios 4, del 1 al 2. ¿Lo leemos todos ahí en casa? Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea, ¿qué? Hallado fiel. Una vez más, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera de Corintios 4, del 1 al 2. Ese va a ser nuestro texto base de esta lección. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos habla de que tenemos que ser administradores, pero aquí también nos dice de qué debemos de administrar, y nos está hablando de los misterios de nuestro Señor Dios. Y también nos dice otra característica, que esos administradores, ¿cómo deben de ser? Dice que los administradores deben ser hallados fieles, ¿ok? Y al inicio nos dice que quiénes son los que nos deben de tener como servidores de Cristo. Dice los hombres. Estamos hablando de la gente que se encuentra en el mundo. Ellos son los que deben de darse cuenta que nosotros somos servidores de Cristo. Y por servidor estamos hablando que es una persona que trabaja, que le sirve, que está a disposición de un amo, y en este caso nuestro amo es el Señor.
y que nosotros, obviamente, dentro de ese servicio está el administrar todas las cosas del Señor. Pero el Señor, ¿qué dice? Nos quiere hallar fieles administradores. ¿Ok? Bueno, contenido de la lección. Aquí si se dan cuenta, mis hermanos, administrador lo pone como igual a mayordomo, o sea, alguien que está administrando, alguien que cuida bienes. Dice, el cristiano es un mayordomo, es quien administra o cuida las cosas que pertenecen a otro. Dice, si vamos a ser buenos administradores, tenemos que saber lo que caracteriza a un buen administrador, porque administradores pues todos pueden decir, sí, yo administro, pero ¿de qué manera estás administrando? ¿Qué tipo de administrador eres? ¿Ok? Dice que tenemos que entender primero el texto que está señalando uno de los requisitos más importantes, lo que acabamos de decir hace un momento, mis hermanos, que seamos hallados fieles. Y dice que es Dios quien determina si el mayordomo es fiel. Es Él el que juzga y al mayordomo lo juzga su patrón. A un administrador, a un mayordomo, a un siervo, a un trabajador, ¿quién lo va a supervisar? ¿Quién puede decir que es bueno o que es mal trabajador, que es buen o mal administrador? Su jefe inmediato, porque es con el que está teniendo esa relación y su jefe es el que le encargó el empleo. Él es el que va a supervisar y en el caso de cada uno de nosotros, mis hermanos, de cada uno de nosotros, discípulos de Jesucristo, es Dios mismo quien es nuestro patrón y Él es el que va a determinar, Él es el que va a supervisarnos y en consecuencia determinar si somos hallados fieles, si somos hallados buenos administradores de sus cosas. Amén. Dice, cada uno de los cristianos nacidos de nuevo, su patrón o jefe, ¿quién es? Dios. Él es el mejor de los patrones porque Él es justo e imparcial para emitir sus juicios. Por lo que cada hijo de Dios debe ser fiel mayordomo o administrar bien lo que Dios, le ha confiado, demostrándolo en diversos puntos. El primer punto es fidelidad en el uso de los dones. ¿Quién es nosotros que ya somos cristianos? Los que hemos nacido de nuevo, los que ya hemos pasado al reino de Dios, sí, porque ya fuimos trasladados a través de ese nuevo nacimiento, que somos creyentes, que ya somos discípulos de Jesucristo, sí, Dios es nuestro patrón y Él es el que nos va a estar supervisando. Y dice que para que nosotros seamos buenos administradores debemos ser hallados fieles. Y una de las características o uno de los puntos en los cuales Dios nos tiene que encontrar fiel es en el uso de los dones. Y dice que cada creyente tiene un don espiritual, es decir, una capacidad para servir al Señor y nos llama a hacerlo de una forma fiel y ordenada. Y aquí en el Señor nos habla de algunos dones que se les llaman dones de gracia y lo podemos encontrar todo. Recordemos, mis hermanos, que no es algo que se haya ocurrido al hombre, sino que todo lo que vemos está de acuerdo a la palabra de Dios y lo dijo Dios. Y esto lo encontramos en Romanos 12, versículos 6 al 8. Y yo se los voy a leer en esta versión de Nueva Versión Internacional y dice así: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. ¿Sí? Estos son los dones de gracia y aquí en nuestro manual nos los dice que son de profecía,
el don de servicio, el don de enseñar, el don de exhortación, el don de repartir, el don de presidir y el don de hacer misericordia. En esta lección no vamos a detenernos en desarrollar cuál es cada uno de estos, ya lo veremos más adelante, pero estos son dones que el Señor en su soberanía le da a cada quien y como Él quiere, ¿ok? Y son dones de gracia. Pero también tenemos algunos otros dones que son dones espirituales y estos los encontramos en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 11. Y nos dice lo siguiente, mis hermanos. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el de interpretar lenguas. Todo esto lo hace en un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. ¿Qué quiere decir Él? Que Él da los dones como a Él le place. Muchas veces puedo yo querer tener un don de sanidad, pero a lo mejor el Señor no me dio ese don, sino que me dio otro, el de profecía, o me dio el don de interpretar lenguas. ¿Por qué? Porque pues así le plació, porque Dios es soberano, pero debo de entenderlo y de tener esa actitud correcta. ¿Para qué? Para ser una fiel administradora de los dones que me dio el Señor, ¿sí? Porque tenemos dones espirituales y dones de gracia, y lo que Dios nos los ha dado lo tenemos que saber administrar, mis hermanos. Y administrar quiere decir desarrollarlos, ponerlos a trabajar, pero obviamente que eso produzca un fruto, ¿ok? Bueno, sigamos. También debemos de tener fidelidad en el tiempo. ¿Será importante el tiempo? Claro que sí, ¿verdad? Y el Señor quiere que también nosotros seamos fieles en el tiempo. Dice que un buen administrador debe tomar en cuenta el tiempo. Encontramos en Efesios 5:16 que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y ahorita lo podemos estar viendo, ¿verdad? Con esta situación, con esta contingencia. Pero ¿en qué estamos aprovechando ese tiempo que estamos teniendo la oportunidad de tener entre comillas, un tiempo mayor para estar en casa? Que los que laboramos, tal vez seguimos laborando, pero no en la misma intensidad como se estaba haciendo regularmente. Que ya no podemos estarnos trasladando a algunos otros lugares y debemos de permanecer en casa. ¿En qué estoy aprovechando el tiempo? En este momento donde aparentemente los días no son buenos. ¿Se han puesto a analizar? Dice, es hora que se requiere que cada uno de los creyentes seamos fieles en aplicar este principio porque se están viviendo días malos. En Colosenses 4:5 nos dice que hay que andar sabiamente redimiendo el tiempo, utilizarlo de manera que el que salga beneficiado sea el patrón, y en este caso nuestro patrón es Dios. Esto implica que vamos a tener que estar dando un buen testimonio, como lo menciona el propio texto de Colosenses, pero para con los de afuera, ¿ok? Dice que debemos de andar sabiamente redimiendo el tiempo y estar dando un buen testimonio, pero para los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Las personas que están en el mundo, aquellos que no han nacido de nuevo y que no viven bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué testimonio le estamos dando si en un momento dado nosotros
no somos unos fieles administradores con el tiempo. Y en algo muy sencillo, tenemos una reunión, nos dicen vamos a reunirnos para algún tipo de actividad o simplemente para tomar un café con un grupo de amigos. Y dicen nos vemos en el café de la parroquia a las 7 de la noche. ¿Y qué sucede? Llegan 7:30, llegan 7:45 y personas que inclusive llegan una hora después. ¿Qué ejemplo se está dando? Eso nos habla de que no estamos sabiendo administrar el tiempo, ni el de nosotros, y también estamos abusando del tiempo de las demás personas, porque a lo mejor ya no se pueden estar haciendo otras actividades por el hecho de que la persona llegó tarde y ya nos tenemos que prolongar o extender todavía un poco más de lo que a lo mejor se tenía previsto por el hecho de que llegó tarde en una consulta médica. ¿Cómo administramos también nuestro tiempo, sobre todo en las cosas del Señor? ¿Llego puntual al servicio? ¿Llego puntual al discipulado? ¿Llego puntual si quedo con mis hermanos de la iglesia? Y suponiendo que no fueran con los hermanos de la iglesia, tenemos que dar un buen testimonio con la gente de afuera, con mis demás compromisos, aun cuando no sean con mis hermanos de la iglesia. ¿Estoy llegando puntual o soy de las que ya me tienen catalogada? Quedamos con Connie a las 5, pero llegamos como 5:30 porque sabemos que siempre llega tarde. ¿Será eso correcto? Eso no da un buen testimonio, y sobre todo no estamos redimiendo y no estamos siendo fieles administradores del tiempo que nos ha dado nuestro Señor. ¿Cuánto tiempo hemos tenido la oportunidad de buscarlo a Él? Hemos redimido el tiempo y realmente lo hemos ocupado para buscarle, para conocerle. No sabemos cuándo Él va a venir o cuándo Él va a decir hasta hoy has llegado y hoy tienes que entregar tu alma. ¿Y qué ha pasado con todo ese tiempo que yo no lo estuve buscando? Que me perdí la oportunidad y más bien desperdicié el tiempo en otras cosas porque no lo estuve ocupando para mi amo, administrando lo que Él me ha dado. Y entre las cosas que Él me ha dado son muchas bendiciones, pero también el tiempo de estar con Él. Recapacitemos en esto, mis hermanos, y empecemos a enderezar nuestros caminos y estar haciendo fielmente como el Señor ha hablado. Amén. Y el otro punto es fidelidad en los recursos. Dice que es cierto que Dios ha dado todo para que lo disfrutemos, pero Él quiere que reconozcamos que todavía le pertenece. Recuerde que somos tan solo administradores. Él es el dueño, por lo que debemos de amar al patrón, no sus bienes. Encontramos en Mateo 25 del 14 a 30 que nos dice que todo lo que tenemos y somos le pertenece a Él e incluye dinero y posesiones, pero debemos de buscar el interés del patrón. Sí es cierto, tenemos un vehículo, es cierto, podemos tener casa, dinero en el banco, todo lo que ustedes gusten, pero eso no nos pertenece, mis hermanos, y no nos pertenece ni la vida, ni el cuerpo que tenemos, mucho menos de todo eso que tenemos. Ciertamente ha sido producto del trabajo, de ahorro, de esfuerzo, pero finalmente todo lo que existe es por Dios, y lo que ustedes tienen y lo que yo tengo es por Dios. Y si fue gracias o producto de su esfuerzo, las fuerzas se las dio Dios. Dios fue el que abrió el camino, y que Dios fue el que abrió puertas para que tuviera el trabajo que tiene, para que tuviera la bendición de un sueldo, de un ingreso que le permitió ir adquiriendo las cosas. Entonces, nada nos pertenece, todo es de Dios. Por eso inclusive debemos de cuidar lo que tenemos, mis hermanos, porque lo que nos llevamos a la boca es algo que Dios nos está dando, el alimento. Debemos de cuidarlo, de administrarlo. Nuestro vehículo, nuestra casa.
hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque no es de nosotros. Aunque aquí en el mundo terrenal lo hayamos comprado y nos haya costado a nosotros, pero es del Señor y Él es el que nos los está dando como una bendición y es un bien que Él nos está dando y por lo tanto es de mi amo, es de mi dueño, es de mi Señor. Yo lo tengo que administrar y administrarlo bien. ¿Para qué? Para que sea yo hallado fiel, ¿sí? Eso es lo que el Señor hoy tiene para nosotros y si nos damos cuenta, en cuestiones tan sencillas, todo lo que tenemos que ser corregidos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser fieles con el tiempo, tenemos que ser fieles con los recursos y tenemos que ser fieles con los dones que el Señor nos ha dado. Y fidelidad quiere decir que nosotros estamos cuidando, estamos administrando de una forma correcta lo que Él nos ha dado. Amén, mis hermanos. Bueno, pasemos, a las recomendaciones y directrices y dice, 1. Antes que nada recuerde que es un servidor de Jesucristo. Esto incluye el ser fiel a Dios. Número 2. Es importante que tome en cuenta que como buen administrador, cuida lo que es de su patrón, debe de velar por los intereses de su amo. Algo muy importante. Recuerde que los dones son cualidades que Dios le ha dado para que usted pueda ser útil para la iglesia, tanto para la iglesia que es primeramente con la familia de fe y luego para la gente del mundo. 4. No pierda el tiempo con las cosas que no le traen ningún provecho. Será lamentable después para usted y los suyos. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? En lugar a lo mejor de estar viendo la novela, nos ponemos con nuestra familia a orar, nos ponemos con nuestros hijos o con nuestra familia a leer una porción de la escritura. O prefiero mejor estar viendo la novela o hasta inclusive a veces películas que lejos de ministrarnos, de edificarnos, nos altera inclusive a veces los nervios. ¿Por qué? Porque es violencia, son problemas, etcétera, ¿sí? Entonces, algo tan simple, mis hermanos, que hasta eso también debemos de administrar, saber administrar el tiempo y también saber qué es lo que debo ver o qué no debo ver. No estamos peleados con la televisión, no, pero también en eso debemos de ser sabios. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que escucho? ¿Ok? Bueno, nuestra evaluación son 5 preguntas y vienen de opción múltiple y trae la letra A, B y C. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la característica más importante del administrador? Es la B, que sea hallado fiel. ¿En qué áreas debemos ser fieles administradores, mis hermanos? A ver, recordemos lo que estuvimos viendo. ¿Y qué fue? En el tiempo, en los dones y en los bienes. Es la letra B. ¿Qué hace el mayordomo fiel con su tiempo? ¿Qué se hace? Lo redime para aprovecharlo. ¿Ok? Es la letra D. ¿Quién es el patrón del administrador? ¿Quién es el patrón de todos y cada uno de nosotros, mis hermanos? Recordemos lo que estábamos hablando. Aquí dice que si es el pastor, el anciano, el líder o nuestro Señor Jesucristo. Claro, muy bien, nuestro Señor Jesucristo. Y por último dice, ¿qué nos enseña la parábola de los talentos? Esa es la que ustedes pueden leer en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, ¿sí? Y la parábola de los talentos lo que nos enseña es a ser, ¿qué? Buenos administradores. Les pido de favor que lean esa parábola. Está, repito nuevamente, en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Y espero sus comentarios al respecto de esa parábola, qué es lo que ustedes entendieron.
Amén, mis hermanos. Bueno, pues hasta aquí es una lección, podría decirse corta, pero no por ser corta es menos sustanciosa. Muy precisa, y hoy el Señor nos está hablando. Seamos buenos administradores de todas y cada una de las cosas que el Señor ya nos ha confiado. Entre ellas, dones, recursos y también el tiempo. ¿Ok, mis hermanos? Pues que Dios les bendiga y empecemos a escudriñar la escritura. Espero sus comentarios respecto al versículo que les estoy encargando, por favor. Y meditemos en lo que hoy el Señor nos habló, y si hay algo que debe de ser quitado en nuestras vidas, empecemos a quitarlo. Volvamos a leer, los que tienen las copias de su manual, volvamos a leerlo, esta lección que es la 15, y que el Espíritu Santo sea el que nos esté redarguyendo y que nos esté corrigiendo. ¿Para qué? Para que sea quitado todo aquello que no es conforme al diseño de Dios y empecemos a enderezar nuestro camino y empecemos a ser transformados a su imagen y a su semejanza, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga, les bendigo en gran manera y nos estaremos escuchando y viendo, aunque sea por este medio, para la próxima semana. Dios les bendiga. Les amo y les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Bye.